Espacio gestionado desde la Dirección de Investigación, Innovación y Emprendimiento de ACIME, en colaboración con el Grupo de Robótica de la Universidad. Espero que el taller aporte a su formación académica. Ahora les doy el paso al Grupo de Robótica para que continúen con la presentación. En primer lugar, agradecer el espacio que nos brinda CIME, la Asociación de Estudiantes y Egresados de Ingeniería Mecatrónica. Vengo en representación del grupo de Robótica PUC y agradecemos a todos por haber asistido el día de hoy. Rápidamente, una reseña sobre nuestro grupo, para quienes no lo conozcan. Somos un grupo de la universidad perteneciente a la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Estamos conformados por estudiantes de diferentes carreras, entre ellas mecatrónica, electrónica, biomédica e informática, entre otras. Dentro del grupo nos dedicamos a desarrollar proyectos e investigación en tecnologías emergentes. Tenemos ramas como tecnologías aeroespaciales, robótica social, robótica competitiva, una sección náutica, entre otras. Asimismo, tenemos un gran compromiso con la comunidad respecto a talleres, dado que nos gusta bastante divulgar el conocimiento, pues defendemos que ese conocimiento se lo queda uno solo, no se lo suele aprovechar lo suficiente. Asimismo, aprovechando el espacio que tenemos y la cobertura, queremos comentar a los interesados que nos encontramos actualmente en convocatoria. Así que los invitamos a revisar las redes sociales, que ya estarán pasando por el chat, para que puedan ser parte. Ahí les acaba de pasar Miley, quien es actualmente presidenta del grupo de robótica, y bueno, los invitamos a seguir las redes sociales de nuestra agrupación. Asimismo, es un gusto dar apertura a ese taller de Python, que será dictado por integrantes del club de robótica de nuestra universidad. En el día de hoy estaremos contando con Hans Solano. Hans es una de las personas más cracks que conozco dentro de la universidad y sé que será bastante interés lo que él nos pueda compartir respecto a Python, sobre todo en esta introducción como clase 1 para aprender este lenguaje de programación. Y nuevamente agradecer a CIME por la cobertura. Después de dicho todo esto, ya doy paso a Hans para que pueda empezar con su presentación. Gracias. Hola a todos, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve pantalla, por favor? Sí se puede ver. Ya, entonces, empecemos. Bueno, como Anthony ya mencionó, yo formo parte del grupo de robótica. Mi nombre es Luis Ángel Vega, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y estoy en el 9º ciclo. Bueno, el taller de hoy será más que nada una introducción a Python. El curso que haremos constará de 4 sesiones. La primera sesión que le dictaré hoy será sobre programación funcional. La segunda sesión será sobre estructura de datos. La tercera sesión será sobre manejo de archivos. Y en la última sesión, más que nada, se les brindará algunas aplicaciones y algunos proyectos que pueden ser interesantes para ustedes. Bueno, primero empezaré con ¿qué es Python? Bueno, es un lenguaje de programación interpretado y es popular debido a que es amigable y fácil de aprender. También es muy popular hoy en día debido a la gran comunidad que tiene. Eh, es por eso mismo que tienen distintas librerías para varias aplicaciones que ustedes pueden tener. Además, quizás una comparación a otros lenguajes de programación que algunos de ustedes probablemente hayan visto en la universidad, como C en Fundamentos de la Programación, o C++ en Lenguaje de Programación Orientado a Objetos. Básicamente, la principal diferencia radica en la velocidad. Si ustedes
Ustedes deberían usar C++ en casos muy específicos, en casos de que requieran una alta velocidad. Es muy, pero por otro lado, Python es muy fácil de aprender y además las librerías y la comunidad es muy amplia, por lo que un programa que quizás en C++ pueden tomarse, no sé, 30 líneas, 20 líneas, en Python pueden reducirlo bastante y eso lo hace bastante popular. Bueno, el día de hoy usaremos Google Colab, que es una plataforma en línea ofrecida por Google y es bastante fácil de ingresar, simplemente requieren su correo, un correo electrónico y bueno, uno de los principales beneficios de Google Colab es que está integrado con un servicio de almacenamiento en línea, con Google Drive, y también otro beneficio es que pueden usar un servidor remoto, una computadora en remoto, y esto les permite, por ejemplo, usar una GPU y es muy útil. Por ejemplo, en caso de ustedes tengan una computadora que no tiene alguna GPU, les puede ayudar bastante. Bueno, una GPU sirve más que nada para realizar cálculos numéricos bastante complejos en una alta velocidad y por eso mismo se usa bastante para aplicaciones de inteligencia artificial. Primero les mostraré cómo ingresar a Google Colab. Simplemente buscan en Google y ponen Google Colab, acceden a la primera opción que les aparece y en esta parte a ustedes probablemente les pida registrarse o acceder mediante su correo electrónico. Una vez acceden, le dan a Nuevo Notebook y bueno, está cargando y ya tendrán un ambiente donde que podrán ejecutar o realizar su programa en Python. Bueno, la idea de este taller más que nada es que ustedes puedan ver el código en tiempo real y también puedan seguirme, ¿no? O en todo caso, al final de la sesión, también podría enviar el archivo, en caso quizás no estén con una computadora a la mano, pero la idea es que todos se crecen y sigan, y de la misma forma pueden consultarme si algo no entienden. Cualquier duda, trataré de responder de mejor forma. Y bueno, me parece que Mike ya les compartió el link. Si desean pueden ingresar, si tienen una computadora. Y bueno, esperaré unos segundos hasta que, porque no, el ingreso no es complejo, simplemente requiere su correo y le dan a nuevo notebook. Y bueno, esperaré unos minutos para que todos ingresen. Bueno, me confirman por el chat cuando ya ingresaron. Ya, ya, bueno. Ya, bueno, primero que nada, aquí pueden poner el nombre del archivo, por ejemplo, taller. Y bueno, primero les enseñaré las principales opciones que pueden tener, los principales botones o las principales configuraciones que pueden hacer. En primer lugar, le dan a conectar. Esto les permitirá acceder a un servidor remoto. Y una vez inicialice, les aparecerá la RAM y el disco. Como comenté, también esta computadora remota les permite usar una GPU. Aquí les aparecerá el RAM y el disco usado. Y bueno, eh, aquí se pueden observar los principales botones. El primero es el de código. Este sirve para poner las líneas de instrucciones de Python que quieran ejecutar. Y bueno, la parte de texto que es más que nada para ordenarlo. Aquí pueden escribir cualquier cosa y ordenar su código. Es muy similar a, quizás algunos de ustedes ya han usado Jupyter Notebook. Es muy similar a esto, la única diferencia son quizás los comandos con los teclas que se pueden hacer, pero es muy parecido. Bueno, para
a ver, aparte de estos botones, otra cosa importante es estas opciones de aquí. La flecha arriba sirve para mover esta celda. También de igual forma la flecha de abajo. Por otro lado, otra opción importante es la de borrar la celda. Y bueno, para ejecutar el código, por ejemplo, simplemente podemos asignar, ¿no?, valor a una variable. Yo más adelante explicaré los tipos de variables y eso, pero una vez asignan un valor a una variable, para ejecutar el código pueden presionar en este botón, en el botón de ejecutar, el botón de play. Ya bueno, una vez hacen esto, todas estas opciones son con el mouse, pero quizás ustedes les puede gustar más usar atajos de teclado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ejecutar una celda mediante el teclado es Control Enter. Esa opción es equivalente a presionar este botón que es el de play, ¿no? Luego, otra opción es la de ejecutar y a la vez crear una nueva celda de código. Entonces, eso se hace con Shift Enter. Y bueno, otra opción de esto es, supongamos que están escribiendo un código, no sé, b es igual a 2, y quieren volver a una celda superior o una celda inferior. Usando solo el teclado, pueden hacerlo fácilmente. Primero tienen que darle escape para para seleccionar todas las celdas, no solo el texto en el que está en este momento. Y la letra A sirve para crear una celda en la parte superior. De igual forma, le doy escape, letra A, escape, y en este caso, en caso quieran añadir una celda en la parte inferior, pueden presionar la letra B. Ya, y adicional a esto, quizás un atajo también, el último atajo que quizás les puede ser útil, es, supongamos que están codificando algo, pasan a la siguiente línea, y deciden ya no querer utilizar un código, sino cambiar a texto, ¿no? Lo que pueden hacer es, de igual forma, le dan escape para estar en la celda, seleccionar la celda, y luego le dan control MM, y de esta forma ya se cambiará automáticamente a un texto, ¿no? Y luego le pueden dar enter o clic, y ya pueden configurar lo que gusten. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, no sé, una pregunta. Solo he explicado hasta ahorita los principales atajos de teclado y también los comandos de teclado. Ya, hay una pregunta. Que se escriba un código largo en una misma línea es algo malo. Bueno, eso depende de la persona que está programando. Si se siente cómoda realizando eso, está bien. Pero sí, considero que es mejor codificar de forma ordenada. No acumular todo en una sola línea. Puede generar confusión. Y ya, bueno, si no hay ninguna duda más, voy a continuar. Ya. Ya, bueno, primero que nada realizaremos el print Hello World. Quizás es lo más básico que se puede hacer, pero empezaremos de esta forma y aumentaremos quizás el nivel, no tanto porque esta sesión es básicamente programación funcional. Abarcaremos hasta el tema de funciones solamente, pero bueno, en caso de alguno de ustedes no tenga experiencia en un lenguaje de programación, no se preocupen que empezaremos por lo básico. Entonces, en primer lugar, ¿para qué sirve la función print? Sirve para imprimir algún texto
que ustedes quieran mostrar. Generalmente se usa para imprimir algún resultado, también para debuguear tu código. Por ejemplo, podemos imprimir, ¿no? Print Hello World. Y en la salida, el output será lo que hemos escrito, ¿no? Y en general hay varias variaciones que podemos hacer a este mismo código. Por ejemplo, podríamos imprimirlo de otra forma. De esta forma, con una coma. O también podríamos hacer con operadores, ¿no? Ya, bueno. Luego, adicionalmente a eso, una opción que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, ustedes pueden, no sé, querer imprimir también adicionalmente un número. Usando la coma es bastante sencillo. Sé que hay varios formatos, pero usando la coma simplemente escriben el número y ya no se tendrán que estar preocupando por convertirlo a un string. Más adelante explicaré específicamente los tipos de variables que hay en Python, pero básicamente ustedes escriben eh, el número y ya no necesitan preocuparse, ¿no? Por convertirlo a formato texto. Luego, adicionalmente a eso, algo quizás que puede ser útil y les puede ahorrar tiempo es imprimir una palabra repetidas veces. Para ello, por ejemplo, si queremos imprimir hello 5 veces, podemos simplemente multiplicar el string por un número y les facilitará, ¿no? Ya no tener que estar haciendo un for loop o también ya no escribir el hello 5 veces. Otra opción también puede ser imprimir un salto de línea. Este es el símbolo que significa un salto de línea. Entonces, por ejemplo, podemos hacer hello, luego un salto de línea y ya. Como se puede observar, este salto de línea lo que hace es cambiar, ¿no? A la siguiente línea y imprimir lo siguiente. Todo dentro de un texto. Esto les puede ahorrar bastante, quizás bastante espacio, bastante línea de código y es más sencillo. Y, por ejemplo, ¿no? Una última cosa, quizás necesitan varios espacios, pueden hacer esto, ¿no? Ya, bueno. Y aquí, esto es lo básico. Eh, Agregaré un texto. mm, No sé, print hello world. Ya. No sé si ahí tienen alguna duda. Parece que no. Ya, bueno, también otra cosa importante en Python y en cualquier lenguaje de programación es las palabras claves, las keywords, como se les conoce. ¿Cuál es el problema de una keyword? Por ejemplo, primero hay que empezar asignando un valor a una variable. Por ejemplo, la variable A, le voy a asignar el valor de 1. Aquí no hay ningún problema porque A no es una palabra clave. ¿Qué pasa si le pongo, por ejemplo, una palabra clave en Python es false? Si a for le pongo, no sé, 0, les va a salir un error. Entonces, antes de asignar o crear sus variables, siempre tienen que verificar que no sea una palabra clave, porque les puede quizás tener un error y no pueden saber a qué se debe. Por ejemplo, en keywords Python. Estas son las keywords Python. Una vez ya estén más familiarizados con el lenguaje, se van a dar cuenta que es difícil repetir estas mismas palabras, ¿no? Ya, bueno,
Ahora, otra cosa importante en Python es la indentación. Quizás esa es una de las principales diferencias con otros lenguajes como C++ o C. Pero primero, antes que eso, voy a explicar lo que es los comentarios, ¿no? Ustedes quizás en web de programación han visto que un comentario dentro de un código puede servir a otra persona a entenderlo mejor o a que sea más ordenado. Entonces, en Python, para hacer un comentario, se utiliza el asterisco y aquí ponen, no sé, una aclaración, ¿no? Y claro, esto no se ejecutará, pero no será, simplemente será de forma visual. Por otra parte, en caso de que ustedes quieran comentar un código o un código de más de una línea, por ejemplo, se puede usar las tres, este símbolo. Y bueno, aquí pueden escribir bastante código, más de una línea, ¿no? Porque este asterisco solo es para una línea. En realidad lo que hacen estos símbolos es convertir lo que tú estás escribiendo a una cadena de caracteres, a un texto. Pero igual sirve como modo de comentar código, porque al fin y al cabo no afectará a tu código, ¿no? Aquí imprimirá el texto, porque es una cadena de caracteres en sí. Ya, bueno, ahora empezaremos con variables. Ya, bueno, por ejemplo, podemos asignar a la variable número el valor 12. Y en este caso, podemos ver también qué tipo de variable es número, una vez asignamos el valor. En este caso es de tipo entero. Podemos hacer otra cosa interesante, por ejemplo, se dieron cuenta en la parte, el texto que se pone en un print no es de ese formato, ¿no? Es de un formato string. Y en este caso también se puede convertir un número entero, un número real a un string. Lo único que tienen que hacer es castearlo. Y ahora si ponemos type, tiene otro formato. En este caso es el formato str que viene de string. Eh, no sé si ahí tienen alguna duda. Ya, ya no tiene ninguna duda. Bueno, también se puede crear variables de tipo booleano. ¿Qué es una variable tipo booleano? Aquellas que pueden ser de, de- pueden tener dos opciones, ¿no? Verdadero o falso o uno y cero. Por ejemplo, podemos crear la variable booleano y le podemos poner true, por ejemplo. Si se dan cuenta, como true es una keyword o una palabra reservada en Python, les aparecerá de otro color, ¿no? Les puede servir para distinguir esos tipos de variables. También se puede asignar a varias variables a la vez. Por ejemplo, puedo asignarlas a tres variables, los valores 1, 2, 3. De igual forma, pueden hacerlo para dos valores y también para tres, ¿no? Luego, otra cosa adicional que pueden hacer es, por ejemplo, asignar a tres variables, en caso quieran asignar a tres variables el mismo valor. Esto puede servir para tener un valor inicial quizás
todas esas variables. Y adicional a esto pueden también, no sé, se pueden dar cuenta que esta variable toma el valor de 1. Si, pues esto es bastante básico, pero por si alguno todavía no ha llevado un curso como fundamentos de programación, le asignamos otro valor y va a cambiar, ¿no? Debido a que se está alojando este valor en la dirección de memoria de la variable. Ya, hasta aquí es bastante básico, simplemente tipo de variables y también lo básico, ¿no? Imprimir, eh, quizás valores booleanos, comentar, y no sé si... Ah, bueno, tiene una pregunta. En la 30 se imprime la palabra. No, en la 30 hemos asignado la cadena de caracteres same, o también el string same, a las variables X, Y y Z. Si tú quieres imprimir estas variables, tienes que adicionar otra línea de código de esta forma. Mm, Ok, te quedó claro. Eh, si no tienen alguna otra duda, voy a empezar con algo importante. Quizás si quieren realizar operaciones matemáticas, por ejemplo, la principal diferencia entre Python y otros lenguajes de programación en cuanto a operadores se refiere es la potenciación. En lo demás es muy similar. Para potenciar un número, quizás en otros lenguajes es muy común usar este símbolo, pero en lo que es en Python lo que se hace es poner doble asterisco. Ah, ¿Tiene otra duda? Eh, si quiere imprimir Hello World 5 veces, que baje de la línea. Ok, pero con el número al final. Supongo que te refieres a esto. Podemos hacer 5 podemos poner hello eh, world, me dices, y luego le ponemos un más. Y como tú quieres imprimir el número también con el texto, lo que hacemos es castearlo, ¿no? Convertir el número de texto con str 5 y que baje de línea, ¿no? Entonces sería así. Ok, ya, te quedó claro. Ya bueno, como les comento, la principal diferencia es esta, para lo que es potenciación, pero quizás ustedes quieren usar algunas otras funciones más complejas, como lo que es, no sé, una función de factorial, utilizar el valor de pi. En ese caso, pueden usar librerías, quizás una librería muy común es mat. Para utilizar una librería, simplemente le dan a import y el nombre de la librería. Automáticamente se cargarán todas las funciones de esta librería para que ustedes simplemente puedan llamarla y utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren imprimir el valor de pi, le dan printmat.pi y imprimirá el valor. Eh, bueno, otra cosa un problema que pueden tener haciendo esto es el ejecutar el mat. Por ejemplo, en caso ustedes quieran usar una librería quizás más larga, que su nombre es más largo, por ejemplo, vamos a usar mat.lib pipe. Está bien. Sí. Si quieren usar una función de esta librería, tendrán que estar escribiendo todo esto, ¿no? Y luego poner la función que quieren ejecutar. Pero eso es un problema, ¿no?
quizás les puede ser tedioso realizar eso. Entonces, lo que se hace es, le ponen import matplotlib solo al inicio de cada código y le ponen as el nombre que ustedes quieran. En este caso, es muy común para esta librería usar el PLT. Y ahora sí pueden usar todas las funciones que quieran, ¿no? InShow, que en la próxima sesión supongo que verán algo de esto. Ya, bueno, ya, uno me hace la pregunta, para trabajar operaciones con matrices es necesario llamar algunas librerías. Sí, la librería más usada para realizar operaciones con matrices es NumPy. Bueno, aquí la escribo, NumPy, ACNP. Y bueno, con esta librería no solo pueden crear una matriz, sino también pueden realizar operaciones entre matrices. No sé si tienen alguna otra duda. No, parece que no. Ya, bueno, ahora sí empezaré con lo que es condicionales. Bueno, quizás esto ya ustedes lo han visto, pero de todos modos voy a dar una explicación rápida. En Python se tienen tres comandos básicamente, el if, else y el elif. Bueno, aquí es con minúscula, el if y else también es con minúscula. Otra cosa importante de Python es que es un lenguaje de programación case sensitive, es decir, si ustedes escriben una variable con mayúscula y una variable con minúscula, van a ser distintos, ¿no? Van a ser distintas variables. Bueno, entonces, primero se tiene el if, condición, instrucción. Básicamente, en este diagrama de flujo lo que se hace es, se pregunta si la condición es verdadera. Si es verdadera, se pasa a una instrucción. Si es falsa, se continúa con el programa normalmente. La condición null else, bueno, la instrucción else es, si se cumple la condición, se pasa a la instrucción 1, y si no, se pasa a la instrucción 2. Y el elif, si se cumple la condición 1, es instrucción 1, si no se cumple, pasa a esta segunda parte, se verificará que se cumpla la condición 2. Si se cumple, como aquí se puede ver en esta rama, el verdadero, se ejecutará la instrucción 2, y si no se cumple, se ejecutará la instrucción 3, ¿no? Este es bastante, quizás introductorio, pero es importante que lo sepan aquellos que quizás no han llevado el curso de programación anteriormente. Ya, hay dos preguntas. ¿Qué significaba el as? ¿Podría repetir, por favor? Sí, el as sirve para darle tu propio nombre a una librería, ¿no? Por ejemplo, aquí en vez de poner import mat, podemos poner import mat as mt. Entonces, aquí, en vez de poner mat, podemos darle simplemente mt, ¿no? Ya, ustedes definen el nombre de la librería, básicamente. ¿Y para qué sirve esto? Para estos casos, ¿no? Por ejemplo, tienes el nombre de la librería que es matplotlib pyplot, y escribir eso en tu código en cada momento puede ser bastante tedioso porque es un nombre largo. Entonces lo que se hace es, se le pone import matplotlib pyplot a PLT, y en tu código simplemente cuando quieran llevar a una función de esta librería, le das PLT, por ejemplo, una función es show, y ya no tienes que escribir todo. Ya, a ver, una otra pregunta. No entendí a qué se refiere con librería.
Bueno, básicamente una librería es un archivo que contiene distintas funciones que te pueden ser útiles. Por ejemplo, import mat no solo tiene mt, no, mat.py, también pueden, por ejemplo, mt. Si no me equivoco, factorial. Aquí están las funciones. Acos, una. Por ejemplo, pueden ejecutar distintas funciones de esta librería y para qué les sirve, pues ya no necesitan codificarlas, ¿no? Simplemente ustedes llaman a la función y ya se ahorran bastante tiempo. Lo mismo, ¿qué es Matplotlib? Pyplot es una librería que sirve para más que nada realizar gráficas y les ahorra mucho tiempo simplemente llamar a una librería como esta. Ya, una pregunta. ¿Por qué tendría que utilizar una librería para crear matrices si podría crear un arreglo para operarlas más fácilmente? Sí, tienes razón. Ustedes pueden crear listas o arreglos multidimensionales en Python, simplemente, ¿no?, creando una lista. Y bueno, en la siguiente clase van a ver más a profundidad de esto, pero pueden crear simplemente una lista o un arreglo y es bastante sencillo. Pero ¿para qué te sirve una librería como NumPy? Básicamente porque te permite, te da distintas funciones para realizar estas operaciones. Por ejemplo, no sé, un producto punto, un producto cruz. Ustedes deberían crear una función, ¿no?, para ejecutar esta operación, pero NumPy ya te lo hace automáticamente. También otra ventaja de usar NumPy es que te permite procesar estas operaciones más rápidamente. Quizás cuando ustedes hacen una operación en NumPy, pueden usar for loops anidados para realizar, no sé, productos puntos, cualquier operación matemática. Pero lo que hace NumPy es un cálculo computacional más complejo y más eficiente, que reduce el costo computacional y por lo tanto el tiempo de procesamiento, básicamente. Es por eso que se usa esta librería. No sé si tienen otra duda. Sí, hace otra pregunta. Y si quiero otra sección a partir del edit cuando sea falso, ¿seguiría siendo edit? Sí. Con este PPT, como se puede observar, pueden poner una condición 3 y pueden llamarlo elif condición 3, elif condición 4 hasta cuantas veces quieran. Y al final un else. O también lo pueden poner un else. En caso no deseen, también les puedo poner un else. ¿Te quedó claro? Ya, otra pregunta. ¿El elif viene a ser como un else if? Sí. Seguramente después llevado a otra programación. Sí, es el equivalente a un else if. ¿Otra duda? Ya, bueno, si no hay ninguna duda adicional, procederemos a codificar esto, ¿no? Estas, las condicionales que les acabo de explicar. Bueno, ponemos, bueno, ya. Entonces, como les comenté, se tiene el if y el else. El elif, hay otra pregunta.
¿De qué trata una variable tipo string? Ya, una variable tipo string es una cadena de caracteres. Quizás, no sé si has llevado fundamentos de programación, conoces la variable char. Y básicamente, bueno, en C++, por ejemplo, no, en C, lo que se hace generalmente para tener un string, una cadena de caracteres, es anidar estos caracteres a una lista. Eso es lo que se hace en C. En C++ ya se tienen estructuras de datos como string en Python básicamente es eso. Un string es una cadena de caracteres, es decir, varios caracteres unidos, o también lo puedes denominar como un texto simplemente. Ya, empezaré con condicionales. Eh, ya, por ejemplo, no sé, ustedes, bueno, un ejemplo sencillo, ¿no? Ustedes tienen una nota 18, por ejemplo, y quieren imprimir la calificación en, no sé, en A, B, C, D, dependiendo de la nota, ¿no? Entonces le ponen if nota es mayor o igual que 18, le ponen print A, el if nota es mayor o igual que 16, le ponen print A, le ponen print B, y así igual, de igual forma, ¿no? Ya. Y básicamente es eso, ¿no? Esta variable pasa por el if, como es mayor o igual a 18, se imprimirá el A. En caso no sea mayor a 18, por ejemplo, 17, acá le puse 16, sería 12, supongamos. En caso sea menor a 18, pasará a la segunda condición, ¿no? E imprimirá el B. No sé, el 13, por ejemplo. El 13 no es mayor a 18, pasa a la segunda condición, no es mayor o igual que 16, pasa a la tercera condición, y como es mayor o igual a 12, imprimirá el C, ¿no? Y básicamente es eso. Ya, una vez tiene muy claro los condicionales, no, bueno, no tienen nada adicional sobre los condicionales, sino para pasar a la siguiente parte. La- ya, si no tienen una duda adicional, podemos pasar a lo que es ¿verdad? Lo que es las, bueno, ya vimos una estructura de control, que es básicamente las condicionales, las tres que vimos, pero también pueden ser iterativas, ¿no? El clásico for o while. Bueno, de igual forma, se tiene una condición. Bueno, este triangulito ya no me enfoco significa una condición, y este rectángulo una instrucción. Entonces, si se cumple la condición, en este caso, este es si se cumple esta condición, pasará a esta instrucción de esta forma consecutivamente. Luego de realizar esta instrucción, volverá a preguntar si se cumple esa condición y eso sucesivamente. Una vez esa condición no se cumpla, eh, pasará, ¿no?, al resto del programa de este forma. Y luego el secuencial, ¿no?, lo que estamos haciendo aquí, que básicamente es línea por línea. Ya, y hacen una pregunta
La estructura tipo switch trabaja también en Python. Supongo que te refieres a esa estructura que hacen en punto. No hay esa estructura, pero si te das cuenta, un switch es un if más ordenado, ¿no? Simplemente es un if con un formato más interesante, así que es básicamente lo mismo. Como cumple la misma funcionalidad, en Python lo puedes hacer con un if, pero no existe esa instrucción así, ese comando, esa función. Bueno, y me hacen otra pregunta. ¿El círculo qué era? El círculo simplemente es para, una vez se tienen dos instrucciones, pasar a la tercera. No es nada importante, simplemente es como decir, unir, unir estas dos fechas. Simplemente es eso, no cumple una función importante aquí. Ya, bueno, me hacen otra pregunta. Mencionabas que C++ era más rápido que Python. ¿En qué sentido? Ya, bueno, en sí, Python se basa en C. Es un lenguaje de programación basado en C. Y en caso, me refiero a rápido, por ejemplo, ustedes tienen un programa y dado que es un lenguaje que se basa en C, quizás todas esas instrucciones o todas las operaciones para transformar de esos dos lenguajes toman más tiempo. Es por eso que ustedes se enfocan, por ejemplo, quieren que su programa tenga un tiempo de procesamiento en específico, C++ es una mejor opción. Pero si no les importa qué tan rápido corre su programa, es decir, qué tanto tiempo se demore en ejecutar todas las instrucciones, pueden usar ambas indistintamente. Pero sí, C es más rápido que C++ y C++ es más rápido que Python. Ya. Si no, no tienen una duda adicional. Ya, bueno, parece que no. Ya, bueno, empezaremos entonces por las iterativas. Ya, bueno, como ya vieron, en este PPT, este se llama el grupo de una iteración. En Python, bueno, las iterativas más usadas son el for y el while. Es muy similar a lo que pueden tener quizás en un C, un C++. Entonces, por ejemplo, podemos empezar por un for. Podemos poner for y in. Ya, bueno, aquí empieza algo distinto quizás. En otros lenguajes de programación no existe esta función, pero en Python lo que generalmente se hace es se pone for i in range. Range básicamente te genera una lista dependiendo de los valores que tome como argumentos. Por ejemplo, puedes poner for i in range 10 y te imprimirá los valores desde el 0 hasta el 9, ¿no? De igual forma pueden hacer lo que es poner dos valores, ¿no? También acepta dos valores. Por ejemplo, podemos poner 2 a 10 y te imprimirá los valores del 2 al 9. Algo importante que destacar es que te genera, ese range te genera una lista o una cadena de números, una lista de números, y lo que hace el i es pasar por cada uno de esos valores, ¿no? En este caso, cuando pones range 2,10, te genera una lista de números enteros, desde el 2 hasta el 10 sin contarlo, ¿no? Sería mayor o igual a 2 y menor que 10. Me preguntan, ¿qué pasa si
en vez de i pongo otra variable. No hay ningún problema. Puedes poner el nombre de variable que te guste. Por ejemplo, no sé, int, iter, y bueno, obviamente aquí, si no le cambio, pues va a generar un error. No hay ningún problema, puedes cambiar el nombre de la variable a tu gusto. Bueno, si no tiene ninguna... si en range pongo vector no ordenado, la variable dividida por todos sus valores del vector en range. Sí, puedes poner una lista en range. En vez de range puedes poner una lista y lo que va a hacer el for es correr cada uno de sus valores, ¿no? Pasar por cada uno de sus valores. Esto de listas, estructura de datos, arreglos multidimensionales, lo van a ver a mayor profundidad la siguiente clase. Pero sí, básicamente sí. Pueden poner, por ejemplo, también, no sé, pueden poner una palabra y pueden poner, por ejemplo, pueden poner, no sé, una variable palabra. Y, palabra, no sé, nombre de nombres, no sé, Python. O, como pueden observar, palabra es una cadena de caracteres, entonces si ustedes pasan el i por la palabra, lo que va a hacer es imprimir cada carácter. Es decir, palabra es una lista de caracteres, de 6 caracteres en específico, entonces el i va a pasar por cada uno de ellos, ¿no? Ya, me hacen otra pregunta. ¿Matrices también recorre? Bueno, no tendría mucho sentido en este caso pasar por una matriz. Lo que puedes hacer para pasar por una matriz es lo siguiente, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, tu matriz, que sea, bueno, las dimensiones de tu matriz son de, por ejemplo, 2, 3 y 1. Y tú cuando pasas por en tu matriz, lo que va a hacer es pasar por las dimensiones mayor, ¿no? Si tu matriz es un arreglo tridimensional, cuando tú pasas el i por esa matriz, lo que va a hacer es, va a generar dos valores generalmente. Dos valores esencialmente. El i va a tomar dos valores. Un arreglo multidimensional, un arreglo bidimensional. En este caso, el primer valor de i, ¿cuál va a ser? Si le ponemos print i, el primer valor de i lo que va a hacer es, te va a imprimir el primer arreglo bidimensional, que va a tener este size y uno va a ser este. Y el segundo, ¿no? Va a ser de la misma dimensión. Básicamente pasa, si tú pones un arreglo multidimensional, va a pasar por la primera dimensión, ¿no? De igual forma, si tú pones un arreglo bidimensional, va a pasar por la primera dimensión. Y en este caso, como la primera dimensión tiene dos elementos, entonces te va a imprimir dos valores, ¿no? En este caso ya no serían valores enteros, sino te va a imprimir dos arreglos bidimensionales. ¿Cómo se puede colocar más de una acción dentro del for? Ah, supongo que te refieres a simplemente acá, ¿no? Poner, por ejemplo, a más igual a 1. Podemos acá agregar un a igual a 0 y acá imprimir a. En la primera iteración el valor da es 0, se aumenta 1, aumenta el valor de a y se imprime, ¿no? Podemos poner 2 instrucciones, 3 instrucciones, pero justamente algo distinto con otros lenguajes de programación es que requieres una indentación.
Si tú no pones la indentación, por ejemplo aquí, te va a generar un error, ¿no? Tienes que poner siempre la indentación, porque es un bloque de código al final, ¿no? Dentro del for. Y así no, bueno, ¿tienen alguna duda más? ¿Cómo puedo terminar el ciclo for para poder escribir otro código abajo del for? ¿Cómo poder escribir? Ah, bueno, si quieren escribir algo debajo del for, simplemente reducen la indentación, ¿no? Una vez tienen el código y acá escriben otra cosa. Ah, por ejemplo, igual a 10, ¿no? Bueno, si no tienen otra duda, ahorita va a haber un break, si no me equivoco, de 5 minutos para que se distraigan. Bueno, entonces volvemos a las 9:41. Ya, bueno, ya podemos continuar. Este, ya, a ver, hay una pregunta en el chat. Eh, ya, si por ejemplo ingreso un valor de una variable con el input y quiero que el programa haga algo, se trata de un if, bloquea otra cosa, se trata de string. He intentado haciendo un if type variable string, pero no se me ocurre otra cosa. Sí, está bien, pero no es. A ver, voy a escribir lo que pusiste. Pusiste type, ponemos por ejemplo un A, igual a una palabra, y tú lo que hiciste es type A igual a string. String.
No, eso es lo que hiciste, pero te va a salir false. ¿Por qué? Porque el tipo de variable no se escribe así, sino simplemente se hace así. str es el tipo de variable string, no es string directamente, sino es str. Entonces, si pones acá, sí te va a salir true. Ya bueno, si no hay otra duda más, mm, ya. A ver, ya voy a enseñarles otras estructuras que les pueden ayudar interactivas. Por ejemplo, a ver, otra pregunta, ¿qué aplicaciones se le suele dar al type? Bueno, más que nada sirve para ver los tipos de variables. Cuando realizan un código bastante largo, les puede servir, les puede ayudar en saber qué tipo de variables al final. Por ejemplo, no sé, tiene un error en un programa y puede deberse a que, no sé, una variable está como formato int y no está como formato string. Entonces, cuando les sale el error, ustedes lo que pueden hacer es imprimir el tipo de variable, de esta forma darse cuenta que ese es el problema, ¿no? Aunque también el error les puede salir exactamente que eso, ¿no? Que les estoy diciendo. Básicamente eso. Y luego casteamos a otro tipo de variable. Siempre cuando sea posible, si no les va a salir error también. Ya. Si no hay otra duda, les voy a enseñar los comandos, este, comandos break y continue. Entonces, bueno, ¿para qué sirve un comando break? Sirve para cortar la iteración. Por ejemplo, si están en un for in range, no, range 10, ustedes quieren que, no sé, por ejemplo, ustedes quieren que imprima la variable y, pero por ejemplo, si llega a un valor específico, por ejemplo, si llega al valor 3, ustedes quieren que pare, entonces sería i igual a 3 break. Lo que hará es imprimir solo hasta el 2, ¿no? Porque una vez llega al 3, sale del do y ya no llega al print. Bueno, no tengo otra duda. Ahora, la otra instrucción adicional que les puede servir es el continue. Continue. Ya, por ejemplo, por in range, lo mismo. Entonces, ustedes pueden poner por ejemplo, ¿no? Quieren imprimir solo los valores impares. Entonces, lo que ustedes harían es poner simplemente print i, pero si el valor de i es divisible entre 2, si el valor de i es divisible entre 2, es par, entonces lo que ustedes hacen es poner continuo. Como se pueden dar cuenta, estas instrucciones son de Drupal, por el mismo hecho que son palabras claves. Entonces les imprimirá solo los valores impares, ¿no? Eso es porque cada vez que se cumple esta condición, el continuo ya no le dejará pasar a la siguiente instrucción, sino inmediatamente pasará al siguiente valor de i, a la siguiente iteración. No sé si tienen una duda ahí. Me pregunta. ¿Y por qué se coloca continuo y no jump del verbo saltar? Ah, la verdad es más que nada porque así definieron las palabras claves. Se dice continuo porque se quiere continuar a la siguiente iteración, básicamente. Pero le pusieron así.
Esa es la palabra clave. Y ahora pasaremos a funciones, ya para acabar. Si no tienen ninguno más. Bueno, en funciones lo que ustedes tienen que hacer es poner la palabra def, luego poner el nombre de la función, por ejemplo, no sé, sumar números, luego ponen los atributos que va a recibir, o bueno, los parámetros que va a recibir. En este caso podemos poner AB, y lo que hacemos es retornar, ¿no? Bueno, el retorno sirve para devolver el resultado de esa función. Entonces podemos poner return Amazon. Ahí. Y básicamente ¿no? Ponen sumar números 2,3 y les imprime el valor 5. No sé si tienen una duda ahí. Ya, escribe, dice, y allí para que pueda ingresar mis A y mi B. Lo que se hace es se pone inputs, pones ingresar, y ustedes ponen el valor que quieren. Es similar a lo que es C++. ¿Cómo se simula por referencia? ¿Cómo se simula por referencia en Python? Simula. ¿Te refieres a usar punteros? ¿Eso te refieres? No, en Python no se usa punteros. Quizás en C++, bueno, en C y en C++ se usa, pero en Python no. Bueno, para los que no saben qué es un puntero, como su mismo nombre lo dice, es básicamente un tipo de, una variable que apunta a cierta dirección de memoria. Y esto puede servir para crear listas, arreglos y también para ver las direcciones en las que están almacenando cada variable. ¿Para qué se usa la función input? Input sirve para ingresar tú el dato que quieres poner. Por ejemplo, podemos poner no sé, dato igual input, ingresar número, y le ponemos 3, ¿no? Y automáticamente el dato será 3. Básicamente eso. Esa función puede devolver valor de diferentes tipos de datos. ¿Te refieres al input? El input lo que te devuelve es un string. Siempre te devuelve un string. Tú, si ya quieres pasarlo, por eso mismo aparecen estos símbolos, ¿no? Del 3. Si tú quieres pasarlo a un entero, simplemente le pones a igual int dato, ¿no? Ya, bueno, devuelve enteros, pero si son double, o sea, lo que te devuelve es un string. Y si, por ejemplo, el dato, no sé, el dato que ingresamos es 3.14, si le pone el dato, saldrá esto, ¿no? Si le ponen int, ¿qué va a hacer? Les va a salir un error, ¿no? Porque están casteando, intentando castear valor que no es un entero. Entonces lo que tendrían que hacer es poner un flag.
Y acá les saldrá A igual a 3.14. Estos son string y estos son number. Te referías al sumar números. No hay distinción. Si tú pones simplemente 2.3, 3.5 y le das a sumar números, es 5.8. Esa es una de las ventajas de Python. También no tienes que estar preocupándote por definir el tipo de variable. En el momento que se pide la función al inicio, ¿cómo se sabe si son arreglos o un string o un float? Ya, dentro de la función te refieres a los valores A y B. Si esa es una, pues por lo que comenté, esa es una de las ventajas de Python. Por ejemplo, si ustedes le ponen, no sé, aquí le ponen un valor, no sé, les va a salir un error, ¿no? Entonces, ustedes su función la definen con esos parámetros y ya en ustedes mismos al llamar a su función tienen que poner los parámetros con los cuales, o el tipo de variable con los cuales habían ustedes creado la función, o habían pensado para crear la función. ¿Me explico claro? Y ahora que ya terminamos con lo básico, quizás les puedo enseñar algo adicional. Por ejemplo, algo que les puede ser útil, sobre todo cuando desean crear una función sencilla y no quieren ahorrarse varias líneas de código, ¿no? ¿Cómo hacen eso en Python? Se usa la función lambda. Entonces lo que hacen es, a ver, voy a poner lambda function. Para definir una función lambda, lo que hacen es simplemente poner, por ejemplo, la misma función de arriba de sumar números, que podemos definir con una función lambda, ¿no? Lo que ustedes ponen es sumar, es igual a lambda, y ponen los valores. En este caso serían x, y. Y aquí ponen la instrucción que quieren que se ejecute. Entonces, si luego le ponen sumar 2 más 3, les va a poner 5, ¿no? ¿Para qué les sirve eso? Para ahorrarse líneas de código. Es lo mismo, pero más corto, ¿no? Más sencillo. Bueno, repito una vez más, es lambda. Acá ponen los parámetros de su función, 2 puntos, la instrucción que va a ejecutar su función. ¿Quedó claro eso? Es como la variable de una función, ¿no? Sí, el X y Y son básicamente este A y B, y esta instrucción es lo que va a retornar, ¿no? Esta cosa. Y sumar ya es tu función, ya, ¿no? Ya no es sumar números, no sumar. Es exactamente igual. No sé si tengo alguna duda adicional en eso, o si quedó claro. Ya, bueno, si no tienen una duda adicional, ya voy a hacer algo extra, algo que, bueno, es bastante interesante y les puede servir mucho a la hora de programar, lo que es la recursividad. Eh, ya, básicamente les voy a explicar, les puede ser muy útil porque reduce también bastante línea de código. Por ejemplo, bueno,
recursivo. Por ejemplo, si ustedes quieren definir una función factorial, simplemente n factorial saben que es 1 por 2 por n, ¿no? Pero n factorial también se puede definir como n menos 1 factorial por n, ¿no? Sí. Y también lo pueden escribir como factorial de n es igual a factorial de n menos 1 por n. ¿Qué es factorial? Factorial puede ser una función que ustedes definen, ¿no? Entonces, factorial de n es factorial de n menos 1. ¿Por qué se llama recursividad? Porque si se dan cuenta, la función factorial se llama a sí misma para ejecutar su instrucción. Factorial n es igual a factorial de n menos 1, entonces, en la misma función se llama a sí misma para ejecutarse. Ya, bueno, podemos hacer un ejemplo de esto, por ejemplo, la misma función factorial. Podemos poner d factorial n. Entonces podemos poner, por ejemplo, si n es igual a 0, siempre tienen que poner un valor inicial, ¿no? Porque la recursividad lo que va a hacer es llamar a valores anteriores. Por ejemplo, sería factorial de n es igual a factorial de n menos 1 por n. Luego lo que va a hacer la misma función es allá. Necesito calcular factorial de n menos 1, entonces tengo que calcular primero factorial de n menos 2. Y así sucesivamente. Hasta que llega, por ejemplo, a factorial de 0, ¿no? Entonces, ustedes tienen que poner una instrucción inicial que va a ser donde va a partir toda la ejecución. Entonces, si n es igual a 0, te va a retornar 1, ¿no? Ahí. Else te va a retornar factorial de n menos 1 por n. Ah, jeje. Ya, ahí. No se olviden que es doble igual. Y entonces, si pongo factorial de 3, me sale 6, ¿no? Y ahí, por ejemplo, factorial de 15, me sale ese valor. Ya quedó claro esa parte. Sí, la función es la misma función cuando se declara, ¿no? Sí, por eso se llama recursividad, porque se usa a sí misma para ejecutar. En el else se puede ver que uso la misma función que definí inicialmente, ¿no? Para procesar. ¿Y podría repetir? Sí. A ver, en la parte de arriba se puede ver n factorial. ¿Qué son factoriales? La multiplicación de números hasta el valor, ¿no? De n. Entonces es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Una propiedad del factorial es que n factorial es igual a n menos 1 factorial por n, ¿no? Esa es una propiedad matemática. Entonces, en realidad, este símbolo de exclamación se puede definir también como una función. Podría ser factorial de n en lugar de n, signo de exclamación, ¿no? Entonces, factorial de n es igual a factorial de n menos 1 por n, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto anteriormente, este factorial puede ser tranquilamente el factorial del número. Entonces, lo que se hace es simplemente se pone, ¿no? Definir factorial de n es igual, si n es igual a 0, te va a retornar 1. Es una convención que se usa, ¿no? Factorial de 0 es 1. Caso eh, quiere calcular factorial de n, va a calcular. Ahora, para calcular factorial de n va a necesitar calcular factorial de n menos 1. Luego, cuando intenta calcular factorial de n menos 1, va a necesitar factorial de n menos 2. Y así sucesivamente. Es por eso que define ese parámetro inicial, ¿no? Porque va a ir de n menos 2 en 2.
n-3, n-4, n-5, n-6 y así sucesivamente, hasta llegar a un valor cero. Justamente cuando llegue ese valor cero, por eso puse esa instrucción inicial. Si n es igual a cero, te va a retornar 1, ¿no? Una vez llegue ese valor, va a volver en sentido inverso. Ya sabe que factorial de 0 es 1. Ahora va a calcular factorial de 1. Factorial de 1 es 0, factorial por 1. Ahora va a calcular factorial de 2. Así hasta el valor del factorial. Ese es el procesamiento interno, pero como pueden observar es bastante más simple la ejecución. No sé si tienen una duda ahí. Ya, sí, te quedó claro. Ah, ya, entonces, ya quizás podemos hacer un ejemplo más de esto. Por ejemplo, Fibonacci. No sé si han oído de Fibonacci. Se van a dar cuenta que usar Fibonacci usando recursión es mucho más sencillo. Por ejemplo, podemos definir Fibonacci de n es igual a n es igual a 0, retorno es 0, y n es igual a 1, retorno 1. De caso, no, acá le podemos salir. Luego, si caso contrario, ¿qué se cumple en la en Fibonacci? ¿Qué te devuelve? Fibonacci, Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿No? Si ponemos Fibonacci de 10, le sale el valor, ¿no? Se dan cuenta que es bastante más sencillo. Ahora, ¿por qué pusimos dos valores iniciales? Porque, si se dan cuenta, la función Fibonacci depende de dos valores, ¿no? De la función Fibonacci aplicable al n-1 y al n-2. Entonces, en este caso, va a llegar un punto en el que n-2 va a ser 0. En ese punto, te va a devolver 0, pero también necesitas saber el valor de la otra, del n-1, ¿no? Es por eso que pongo dos valores iniciales. Si no se escribe en el return, el programa no lo reconoce. No, si no se escribe en el return, función n, por ejemplo, puede simplemente imprimir algo. Mm, Podemos poner función de... Ah, no, función de... lo definí anteriormente por no sale algo. Pueden ver que no es necesario tener un retorno. Un retorno es solo cuando quieren, o cuando quieren obtener un valor de la función, lo pueden tranquilamente simplemente imprimir, ¿no? Cualquier cosa, no va a tener que devolver. ¿No? Claro. Si no se escribe en un return, el programa no la reconoce. O sea, ¿te refieres si, por ejemplo, pongo así? No, por ejemplo, si pongo aquí, ah, a ver, si pongo esto simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tú no pones un retorno? Lo que va a pasar es que el factorial de n, como les dije, va a pasar a n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, n-7. Va a llegar a un punto en el cual, como no tiene ninguna referencia del valor, en este caso pusimos n igual a 0 y sabía que 0 factorial era 1. Pero va a pasar a 0, -1, -2, -3, -4. Como no tiene nada en la función que sea un valor inicial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir un error. ¿Por qué? Porque va a estar ejecutando indefinidamente mucho tiempo y no va a poder devolverte el valor que quieres, ¿no? No sé si te quedó claro.
Disculpe, yo te doy una consulta, por ejemplo, aquí en de Fibonacci, si lo pongo, por ejemplo, yo pongo if n es igual a cero, en vez de retorno cero, si pongo Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2, sin el retorno, y luego continúo todo normal, esto, ¿se va a reconocer esa función Fibonacci dentro de la estructura? No te entendí, o sea, ¿te refieres a que ponga esta instrucción en la parte de arriba? Ajá, Así. pero sin el retorno, ¿no? Por ejemplo, pongo, por ejemplo, que ese sea una variable Ah, A. O ¿te sea, por ejemplo, refieres lo así? pongo que ese es una variable A y el retorno A. Esto lo retornaría así. Y luego abajo de eso, de lo que se acaba de escribir, pone retorno A. Acá retorno A, Ajá, se ¿no? reconocería. Ah, o sea, tú quieres que en el valor a almacenar la función misma que tú estás ejecutando como recursividad. No, eso no se podría hacer porque, o sea, la finalidad misma de crear tu función es que te devuelva algo, ¿no? Si tú pones A Fibonacci, a lo que tú te refieres, por lo que entiendo, es que pongas A igual a Fibonacci de N, ¿no? Y luego retornar A. A eso te refieres, ¿no? O Claro, algo entendí así, mal. sí. Ajá, y acá sería if n es igual a cero, de igual forma, así, algo así, ¿no? Ahí. Si no le pones en el retorno, en este caso te va a salir, no te va a salir un error, o sea, no te va a salir un error de codificación, es decir, que hemos codificado algo mal, pero sí te va a dar un error en ejecución, ¿no? Porque tú, la finalidad de tu misma función es devolverte el valor, ¿no? Entonces no tiene quizás mucho sentido dentro de la misma función llamar a la misma función para que te devuelva el valor, ¿no? Porque, a ver, como comenté anteriormente, cuando tú pones Fibonacci de n y le retornas este valor, lo que va a hacer la misma función es, va a volver a esta misma función varias veces, ¿no? Y cuando vuelve a esa misma función, lo que va a hacer es, vamos a buscar, si n es igual a cero, te va a devolver ese valor. Si n es igual a uno, te va a devolver ese valor. Varias veces va a hacer esa recursión. Pero si tú le pones a Fibonacci n, una vez retorne a la misma función, va de nuevo a tener que calcular Fibonacci n. Entonces sería un proceso indefinido. Casi lo sé. Listo, muchas gracias. ¿Tienen nada más? Nada más adicional. Ah, bueno, si no tienen ninguna duda adicional, bueno, hasta aquí estaríamos llegando con la clase de programación funcional. Eh, Igual los invito a la siguiente clase en la que verán más a profundidad lo que es estructura de datos. Justamente varias de las preguntas que me hicieron hoy se refería a arreglos multidimensionales, arreglos en sí, listas. En la siguiente clase van a ver eso, también diccionarios, quizás tuplas, y adicionalmente quizás vean un poco de NumPy y Pandas, ¿no? Las librerías que les dé, que justamente son para, bueno, NumPy es para lo que es álgebra matricial, y lo que es Pandas es para más que nada procesamiento de datos. Ujú. Bueno, y eso es todo, más que nada.